Bueno, es martes de análisis de Banco Multiva. Arnulfo Rodríguez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, querido Paul? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Arnulfo. Oye, pues hay varios temas de los cuales hay que platicar hoy. Están pues los rendimientos de los bonos del Tesoro, de rendimientos no vistos desde hace 16 años. El peso ya volvió a bajar de los 17 pesos por dólar. Un tema interesante, mi querido Arnulfo. Y algunos otros temas, pero presúmenos lo del fondo de tecnología Nasdaq 100 de Multiva, que yo creo que la gente que invirtió en ese fondo en México, pues bueno, ya obtuvo buenas ganancias, mi querido Arnulfo. Ha sido un gran fondo, ha sido una gran inversión. Basta decir que con todo y el ajuste que llevamos en agosto, el índice Nasdaq ha pagado 26% en el año y hace un mes era 35%. Por cotizar en el sistema local de cotizaciones, el sistema internacional de Ujú. cotizaciones de la Bolsa de Valores, cotiza en pesos. Entonces, estos rendimientos sí se han visto amortiguados en la primera parte del año por la apreciación del peso, pero aún así trae un gran rendimiento y ahora que efectivamente el tipo de cambio empieza a resentir esa tasa de interés tan alta, bueno, pues tienes una protección cambiaria en un fondo muy eficiente y muy bien construido. Aún podemos invertir, Arnulfo, en este fondo de tecnología Nasdaq 100 de Multiva. Es decir, si la gente todavía dice, pues hay una oportunidad todavía de ganar un poco de capital, pues vamos a invertir en este fondo de Multiva. Yo creo que va a ser un buen año, bursátil, y eso incluye desde luego a este fondo. No sé si sea el momento inmediato, porque estamos teniendo una situación de ajuste en los mercados y Ujú. agosto parece que va a ser el segundo mes negativo en términos de rendimiento bursátil. Pero eso también es buena noticia porque te va a abaratar el fondo y podríamos estar hacia fin de mes en un buen momento de entrada. Lo que sí pensamos es que el tipo de cambio que ronda los 17 pesos por dólar ya no va a continuar descendiendo. El peso ya no se va a apreciar. Probablemente en varias semanas o incluso meses, y podría hasta tener alguna moderada depreciación. Nuestro pronóstico es de 17.85 a diciembre. En ese sentido, el fondo pues te ofrece esa protección cambiaria, y si la bolsa retoma el paso en noviembre que lleguen los reportes financieros, en este caso el índice Nasdaq, bueno, pues podrías tener una ventaja importante. Yo recomendaría desde luego la entrada en el fondo, solo que también llamaría la atención sobre elegir el momento oportuno, porque todavía podría abaratarse un poco más. Claro. Arnulfo, y pues bueno, acabas de tocar ya pasando a los temas de mercados, este factor del tipo de cambio, que pues sí, ya algunos analistas han descartado que pueda bajar todavía un poco más. Digo, hoy estuvimos bajando ahí de los 17, 16.92, 16.98. Sin embargo, pues como tú bien lo dices, ya la estimación de varios analistas es que se va a quedar ahí en ese nivel. Puede subir un poco más, ya bajar un poco menos creo que es complicado, pero lo cierto es que pues eso es una fortaleza con sus pros y sus contras, ¿no? Para muchos sectores. Mira, ¿por qué cabe pensar que ya estamos en una paridad que el mercado considera de equilibrio? Porque ha habido noticias muy buenas en las cuentas externas de México. Cuando el tipo de cambio estaba en 18 y salió el superávit comercial con Estados Unidos, en ese entonces, si recuerdo bien, de 60.000 millones de dólares, pues el peso se apreció y se bajó hasta 17. Ahora ya salió al primer semestre la balanza con Estados Unidos, superávit de México con 75.000 millones, y la verdad es que el tipo de cambio ha permanecido inconmovible ante esa situación. La inversión extranjera récord, Uh -huh. 29.000 millones en el primer semestre, tampoco incidió a una mayor apreciación de la paridad cambiaria. Entonces, pienso que ya está descontado, todas estas buenas noticias ya están internalizadas en la paridad actual, y por eso es difícil pensar que el peso se aprecie más. Ahora, son fundamentales tan sólidos, fundamentales económicos tan sólidos, que también es poco probable pensar que el peso tendrá una situación de depreciación significativa, ni ahora, ni en lo que resta del año, y posiblemente tampoco en el próximo año electoral. Las cuentas externas están muy fuertes.
Y que vienen ahí decisiones importantes en corto plazo, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, Arnulfo, que pues bueno, tendrá decisión de política monetaria en algunas semanas. Y pues bueno, ahí habrá que ver cómo se mueve con el tema de la inflación, si vuelven a subir otros 25 puntos base, la tasa de referencia, o se mantienen en el actual nivel, Arnulfo. Mira, tenemos dos fechas importantes y son en septiembre. Ujú. La primera es entre el 10 y el 12 de septiembre se va a publicar la inflación de agosto en Estados Unidos. Y desafortunadamente se está temiendo los pronósticos que haya un rebote mayor. Llegamos a tocar en julio un mínimo de 3%, ya nada más un punto porcentual del objetivo de la Reserva Federal. Un año antes veníamos de 9. Muy bien, ¿no? Sí, Se claro. nos rebotó un poquito la de julio a 3.2. Hay un pronóstico de la propia Reserva Federal en su distrito de Cleveland que podría irse a 3.8. Si ese es el caso, pues la Reserva Federal ha anunciado y que será, su decisión será dato dependiente, pero si ese es el caso y tenemos un mal dato de inflación entre el 10 y el 12 de septiembre, pues para el día 20, que es la decisión de la Reserva Federal, estaríamos viendo un incremento adicional de un cuarto de punto. Y este incremento incluso ya estaba manifestado en Ujú. muchas declaraciones de el presidente de la Fed, Jerome Powell. De hecho, agosto pues es un mes donde no hay reunión de la Reserva Federal y los mercados van a estar muy, pero que muy atentos a lo que suceda este jueves y viernes en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, Claro. donde el señor Jerome Powell, el presidente de la Fed, dará su discurso y todos vamos a estar muy atentos buscando quizás señales de mayor moderación en la tasa de la Reserva Federal. Claro. Y dentro de esta, pues simposio anual de la Reserva Federal, que justo lo van a hacer, como tú bien lo dices, ahí en Wyoming, en Jackson Hole, Arnulfo, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, ahí si se va a debatir, se discutirá este tema de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que están tocando máximos no vistos desde 2007, perdón, donde pues hay el temor, ¿no?, de la Reserva Federal que mantenga las tasas de interés Claro. más altas, donde pues se sumará el creciente déficit fiscal del gobierno, donde los bancos ya en Estados Unidos están teniendo algunos problemas justo por estos altos niveles de las tasas de referencia. Hoy, por ejemplo, en la mañana estaba leyendo que las calificadoras ya comenzaron a quitarles, valga la redundancia, calificación a algunos de los bancos en Estados Unidos, no los más grandotes ni los más importantes, pero comienza a haber esta tendencia en esa base de bancos más pequeños donde empieza a bajarles las calificaciones, Arnulfo. Sí, mira, hay que distinguir en dos cosas, y yo diría en dos tasas. Una es la tasa de costo del dinero. Claro. Dinero entendido como inclusive bonos de corto plazo. Y en la convención financiera o económico-financiera, pues el corto plazo es un año. Y allí hay una sola tasa en Occidente que se maneja por decreto y que es instrumento de política monetaria. La tasa de fondeo interbancario a un día. Esa es Ujú. la que fija la Reserva Federal. Banco de México lo hace en los reportos de CETES, pero al final es eso, el fondeo interbancario. Esa que se maneja por decreto es la que están amenazando con subir. Y la otra tasa no es el costo del dinero, es el costo del capital, que es típicamente y también por convención la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años. ¿Por qué se considera la tasa de costo de oportunidad del capital? Porque al ser emitidas por el bono del Tesoro de los Estados Unidos se considera una tasa libre de riesgo. Y cuando tú quieres comparar cualquier proyecto de capital de maduración media, pues son 10 años, la rentabilidad de ese proyecto pues tiene por lo menos que superar la tasa del Tesoro de 10 años. ¿Qué ha sucedido? Que al bajarle la calificación, como sucedió a principios de agosto con Fitch, Ujú. a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues la tasa que pagan tiene que ser mayor. Y así se ha venido en cascada el problema. El costo de oportunidad del capital se ha elevado. ¿De cuánto? Pues estábamos entre abril y mayo en 3.40, este bono a 10 años. Dio un salto como de un escalón entre junio y julio, andaba 3.70, 3.80.
pácatelas. Estamos en 4.40, como bien dices, en más de una década no se había visto una tasa tan alta, y que esa tasa suba implica una disminución en el precio de prácticamente todos los activos financieros, porque cualquier rentabilidad de estos activos se compara con la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. ¿Qué esperar hacia adelante? Si la Fed vuelve a subir su tasa, bueno, ceteris paribus, todo lo demás constante, como decimos los economistas, se desplazan todas las tasas para arriba. Tú sabes el valor del dinero en el tiempo. La tasa a un día tiene que ser menor que la tasa a un año, a 3 y a 10, al menos teóricamente, porque ese dinero tiene un uso alternativo que te tengo que pagar si me lo prestas por ese tiempo. Entonces, si se sube la tasa de la Reserva Federal, pues se desplaza toda la curva, y entonces curva de rendimientos, es decir, toda la estructura de tasas en los distintos plazos. Si eso sucede, bueno, pues podríamos estar viendo tasas ya del 5%. Incluso ya hay un consenso, por ejemplo, en inversionistas de Europa, porque esto no solo es de Estados Unidos, que se habla que estamos pasando del ciclo de tasas del 2%, que fue lo que se veía desde el año 2000 con el ataque del 11 de septiembre de 2001, creo, a las actuales tasas tan altas que podrían llegar al 5%. Claro. Arnulfo, pues interesante todo lo que estaremos viendo para los próximos meses y, como dices tú, septiembre clave en estas decisiones. Te agradezco mucho, Arnulfo, como todos los martes. Te mando un fuerte y gran abrazo, mi querido Arnulfo, y pues estamos pendientes del próximo martes a ver de qué nos vas a platicar. Claro que sí, un abrazo, Paul. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, Arnulfo Rodríguez, el director de análisis de Banco Multiva.